El sistema calendárico mesoamericano. Mesoamérica fue y sigue siendo una vasta área cultural que abarca desde la moderna Costa Rica en Centroamérica hasta el centro norte de la República Mexicana. En la parte central de esta zona, que de acuerdo a los historiadores primero fue habitada por los olmecas, famosos por sus cabezas gigantes con rasgos negroides, y luego por los mayas, se desarrolló un sistema calendárico muy diferente a todos los calendarios que utilizaron otras culturas en el resto del mundo. Este sistema calendárico se difundió en el contexto del New Age en los 1990 por todo el mundo como calendario maya. Lo que contribuyó mucho a su reconocimiento fue su reinterpretación galáctica llamada Dreamspell, creada y difundida por José Argüelles a principios de los 1990, y la famosa fecha final del calendario que supuestamente iba a ocurrir el 21 de diciembre del 2012, propuesta por John Major Jenkins y otros investigadores. La fecha, de haber sido un día antes, se hubiera descubierto a sí misma como un juego numérico en el que la fecha calendárica correspondía al año, es decir, el día 20 del mes 12 del año 2012. Dicho esto, sobra decir que el uso que se le dio al calendario maya como herramienta de predicción del fin del mundo fue un implante artificial del sistema de poder que actualmente domina el planeta. El fin del mundo, aunque está codificado en muchas religiones, muy destacadamente en la Biblia cristiana, es una manipulación necesaria para las religiones que buscan dominar las mentes de sus feligreses con el miedo. Para los mesoamericanos eso no fue un tema tan importante. La única referencia que tenemos está en uno de los chilambalames y solo dice que los árboles estarán con las raíces hasta el cielo. Incluso la reconocida leyenda del quinto sol de los aztecas y purépechas, que se ha interpretado como apocalíptica, permite una lectura muy diferente que por el momento rebasa lo que pretendemos alcanzar en este trabajo. Llamar al sistema calendárico mesoamericano calendario maya es relativamente falso, ya que los mayas fueron solo una de las muchas culturas que usaron este sistema calendárico, del que no fueron sus inventores, pero probablemente sí sus perfeccionadores. Cuando llegaron los españoles a principios del siglo XVI para conquistar Mesoamérica, había varias decenas de modalidades de este calendario vigente, entre los cuales, evidentemente, el más famoso fue la piedra del sol o calendario azteca, que hoy se exhibe como pieza central en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Pero aclaremos por qué hablamos de un sistema calendárico y no de un solo calendario. En primer lugar, se trata de un sistema que abarca varios calendarios, de los que se conocen por lo menos 19, pero podrían ser varios más. En segundo lugar, el sistema combina dos grupos de calendarios. El primero, que se llaman los calendarios astronómicos, refleja las órbitas de todos los planetas visibles del sistema solar, incluyendo un calendario lunar o zodiacal. El segundo grupo consiste en solo dos calendarios que se llaman calendarios proféticos y se basan en el día. Uno, el Tzolk'in maya o el Tonalpohualli azteca, multiplicaba 13 por 20 días, dando 260 días, y el otro, llamado Tun por los mayas y cuenta larga por los historiadores, comenzaba con una multiplicación de 18 por 20 días que daban 360 días que a su vez se multiplicaban por 20 hasta llegar a cuentas de días asombrosamente largas. Los calendarios astronómicos estaban repartidos por todo el mundo mesoamericano y no se usaban ni en todas las poblaciones ni por todas las culturas. El primero de los calendarios proféticos de 260 días de duración, en cambio, estaba presente en todos los pueblos mesoamericanos que adoptaron el sistema. El segundo de los calendarios proféticos, que tenía 360 días, en muchas partes fue alargado con 5 días adicionales para convertirlo en un calendario solar de 365 días, que estaba en uso en muchos lugares cuando llegaron los españoles.
Dada la semejanza con el calendario gregoriano, los historiadores vieron a este calendario como el verdadero. Lo que hace diferente al sistema calendárico mesoamericano de otros calendarios es que se le dio prioridad a los calendarios proféticos, mientras que otras culturas por lo regular solo desarrollaron una de las muchas modalidades de calendarios astronómicos posibles. La modalidad que se desarrolló con más frecuencia en el mundo fue la de los calendarios astronómicos basados en la luna, aún usados en el mundo musulmán, en la tradición china, por los hebreos y en otras partes del mundo. Los menos frecuentes fueron los calendarios solares, cuya forma romana, a través de la colonización europea, se impuso como el calendario oficial en todo el mundo, por lo menos en lo referente a las transacciones económicas. ¿Qué día es hoy en el calendario mesoamericano o maya? La pregunta es muy fácil de responder. Imposible saberlo. Hay varias razones por las que resulta imposible saber qué fecha es hoy en el calendario mesoamericano o maya original. La primera razón es la falta de documentos. Los españoles, cuando llegaron a evangelizar Mesoamérica por incomprensión, ignorancia o simple fanatismo, destruyeron miles de documentos llamados códices en piras que, se dice, duraron encendidas varios días. La más famosa de estas piras fue la que se prendió por órdenes del primer arzobispo de Yucatán, Fray Diego de Landa, en el atrio del convento de Maní. Curiosamente, ese mismo Fray Diego de Landa, ya anciano y diciéndose arrepentido, recopiló la primera historia occidental de los mayas llamada Relación de las Cosas de Yucatán, que se convirtió en la base de todos los estudios mayas. La segunda razón es que el único documento que tenemos para calcular la fecha exacta en el calendario maya es el llamado Códice de Dresde, y ese códice, al calcular ciclos astronómicos que se repiten una y otra vez, como el caso de los eclipses y los ciclos de Venus, no nos da ninguna clave adicional sobre la repetición de ciclo exacto para establecer una correlación entre el calendario gregoriano y el calendario maya. Por lo que diferentes investigadores han establecido fechas de correlación muy diferentes entre sí, con una variación de hasta varios cientos de años. La fecha que usan los historiadores actualmente es una fecha acordada, ya que dos arqueólogos, los señores Gutman y Martínez Hernández, llegaron a fechas bastante cercanas entre sí, por lo que Sidney Thompson propuso que se hiciera un promedio entre ellas, con lo que surgió la correlación GMT, Gutman-Martínez-Thompson, usada actualmente. Se trata pues de un acuerdo de caballeros entre historiadores para dirigir los esfuerzos de exploración en otras direcciones, bajo el pretexto, producto de sentido común, de que esa fecha de todas maneras iba a ser imposible de determinar. La tercera razón, aún menos aceptada todavía por la historia oficial de las culturas prehispánicas, es que se trata de culturas involutivas, es decir, que culturas que tuvieron sus momentos de conocimiento máximos cuando aparecieron y cuyos conocimientos se fueron degradando incluso durante la existencia de la cultura misma. Las mismas leyendas prehispánicas cuentan que al principio de sus culturas llegaron los dioses casi siempre desde el cielo y les enseñaron todo lo que sabían. Pero como estos son mitos y leyendas, los historiadores las desechan y no asumen el principio involutivo, aplicable, por cierto, no solo a los mayas, sino a decenas de culturas antiguas repartidas por todo el planeta. Mientras no se asuma este principio involutivo, no se lograrán avances significativos, no solo con el cálculo de correlación del calendario, sino con muchas otras cosas del mundo antiguo que no se han podido responder. Esta afirmación se justifica con el hecho de que a la llegada de los españoles había decenas de calendarios vigentes diferentes, por lo que se puede intuir que el conocimiento para hacer los cálculos de correlación del calendario con los ciclos astronómicos o bien se degradaron o bien se perdieron al paso de los siglos de uso. Incluso la fecha del calendario azteca, que sí se conoce porque hay varias fuentes documentales que correlacionan la fecha azteca con la occidental,
Probablemente ya es producto de una degradación del calendario mesoamericano original. Después de haber desligado el calendario maya de los vicios calendáricos occidentales, la gran pregunta obvia entonces sería: ¿para qué sirve este calendario? La respuesta es que tampoco podemos contestar esta pregunta, pero podemos explorar varias vertientes que nos podrían acercar mucho más a la respuesta real que aquellas que encontramos en la todavía muy estancada historia oficial.